Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Aquí estamos en este 16 de diciembre con la presentación de este libro tan esperado, por lo menos por nosotros, que se llama Entramados epistemológicos en trabajo social, contribuciones para un sentipensar a ser situado, feminista, descolonial e intercultural. Libro coordinado por Silvana Martínez, Juan Agüero y Paula Meschini, a quienes le damos la bienvenida, y también a través de ello a todos los autores y las autoras que participaron de este libro, que viene siendo pensado, como dice el título, sentipensado y hecho hace bastante tiempo. Le decía a Silvana que recordaba que hace un año tuvimos una presentación también donde ya hablábamos de este libro, y bueno, finalmente se concretó para este final de 2021. Desde mi lugar, desde la editorial, quiero volver a agradecer como siempre a Silvana y a Juan, y también esta vez a Paula por la confianza en nuestro trabajo, por sumarse una vez más con esta propuesta a la editorial y bueno, a lo que nosotros hacemos. Así que muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta presentación que se estaban transmitiendo en vivo a través de Facebook, que va a quedar también después grabada en el canal de YouTube de la editorial, así que aquellos que no puedan escucharla hoy podrán verla en otro momento. Y vamos a hacer entonces la presentación de cada una de las que nos acompañan en este momento, y después le doy la palabra a Silvana para que comience con esta presentación. Bueno, tenemos entonces a la doctora Silvana Martínez, quien es licenciada en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales, directora del doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente investigadora, categoría 1 y directora del GTEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora honoris causa de la Universidad Dr. Andrés Bello del Salvador y presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. El doctor Juan Agüero, licenciado en Administración, doctor de la Universidad de Buenos Aires en Administración, magíster en Trabajo Social, doctor en Trabajo Social, director de la Maestría en Políticas Sociales, director de la revista científica Arandú, docente investigador categoría 1 y codirector del GTEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La doctora María Eugenia Borsani, filósofa, doctora en Filosofía y magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias, profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, fundadora y directora del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, de Colonialidad e Interculturalidad y de otros logos, revista de estudios críticos. Autora de libros, artículos y capítulos de libros publicados en el país y en México, España, Italia, Alemania, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Brasil. Doctora María del Pilar Rodríguez, licenciada en Trabajo Social, magíster en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Sociales, docente de Metodología de la Investigación en la licenciatura en Trabajo Social y en la maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo. Investigadora categorizada, miembro de la Red de Cátedras de Investigación en Trabajo Social. Especialista Manuela Fonseca Piñeiro dos Santos, graduada en Servicio Social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, especialista en Epistemologías del Sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, docente regular de la carrera de Trabajo Social e investigadora del Grupo de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Licenciada Paula Meschini, licenciada en Servicio Social, profesora adjunta de la Cátedra Supervisión de las Intervenciones Sociales de la carrera de Trabajo Social, directora del Grupo de Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en el periodo 2018-2021. La licenciada Romina Rampoldi, licenciada en Servicio Social, profesora titular de la Cátedra de Administración en Trabajo Social de la carrera de Trabajo Social e integrante del Grupo de Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El licenciado Matías Saba, licenciado en Servicio Social, docente de la Cátedra Supervisión de las Intervenciones Sociales de la carrera de Trabajo Social e integrante del Grupo de Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Magíster María Luz Daúl, licenciada en Servicio Social, magíster en Trabajo Social, becaria doctoral del CONICET, profesora adjunta del Seminario de Taller de Tesis de la carrera de Trabajo Social e integrante del Grupo de Investigación Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Licenciada Ornella Polini, licenciada en Trabajo Social, docente de la Cátedra Supervisión de las Intervenciones Sociales de la carrera de Trabajo Social, becaria de investigación e integrante del Grupo de Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Licenciada Verónica Cuneo, licenciada en Servicio Social, profesora adjunta de la Cátedra de Investigación Social y Abordaje Territorial de la carrera de Trabajo Social, e integrante del Grupo de Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bienvenidas, bienvenidos cada uno y cada una de ustedes. Le paso entonces la palabra a Silvana y quiero, antes de arrancar, decirle a la gente que nos está escuchando que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el Facebook. Nosotros se las pasamos a los autores y autoras para que, bueno, puedan responder si así lo desean. Bueno, Silvana, con vos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí es un placer estar con enormes compañeros de trabajo, de militancia, de sentir pensar un trabajo social otro. Y bueno, en primer lugar, los agradecidos somos nosotros. Queremos agradecer profundamente a la editorial Fundación La Endija, Armando y Laura, quienes encabezan este proyecto editorial maravilloso, que me viene acompañando hace muchos años. Estaba pensando el otro día y ya desde el 2009, así que hace más de una década que estamos transitando juntos, juntes, en la producción de conocimientos en trabajo social. Es una editorial que apuesta a la producción de conocimiento en el campo disciplinar, en las ciencias sociales, que revaloriza con las publicaciones nuestra profesión, y en ese mismo acto jerarquiza el trabajo social, así que vi crecer a la editorial y creo que fuimos creciendo juntos, ¿no? Como proyecto editorial y yo como escritora o autora o algo así, pero me parece que es un lindo camino recorrido juntos, así que profundamente agradecidos. Y bueno, acá estamos presentando, lo voy a mostrar, este maravilloso libro, una obra colectiva, que surge a partir de un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, aclaro porque hay gente que nos está viendo de distintos países de América Latina, y que, bueno, fue conformándose este curso de posgrado, como se le dice acá, no conducente a título, entre los dos grupos de investigación que mencionaste, el GIPS y el GTEP, con grandes compañeros de la carrera de trabajo social. Y me acuerdo que, bueno, cuando empezamos a pensar esta propuesta, decíamos, bueno, ¿qué tema sería interesante poner en agenda para debatir en trabajo social? Y fue cuando pensamos decir, bueno, vamos a encarar el tema de lo epistemológico en trabajo social, porque me parece que es un área de vacancia. No sé qué van a pensar mis compañeros, pero no hay mucha producción de conocimiento en términos de debates epistemológicos en trabajo social. En ese momento le pusimos al curso Fundamentos Epistemológicos en Trabajo Social, también bastante debatido en el grupo esto de los fundamentos. Y después, cuando surgió el libro, Pilar Rodríguez, para nosotros Pili, nos manda un mail, dice, a mí me parece que podríamos pensar más en términos de trama, así que gracias Pili porque fuiste, ¿no?, coautora también de repensar este título que le pusimos Entramados Epistemológicos en Trabajo Social. Y bueno, fue un curso que desarrollamos en verano, un curso de verano, Mar del Plata, imagínense, hablando de epistemología. Nosotros dijimos, no va a venir nadie, ¿no? Pleno verano, el mar, la arena. Sin embargo, estuvo lleno el curso, y ahí nos dimos cuenta, y no solamente de Mar del Plata, vinieron colegas de distintos puntos del país. Fueron días intensos y maravillosos con estas compañeras que estamos acá, y también conforma este curso, que hoy no puede estar, y le quiero mandar un saludo porque nos está siguiendo, la querida compañera Ruth Tehual, que está recuperándose, así que bueno, no pudo estar presente. Y bueno, la verdad que explotó de participantes, fueron días muy intensos, y ahí nos dimos cuenta que era un área de vacancia y que necesitábamos debatir acerca de los entramados epistemológicos en trabajo social. Y a mí se me ocurrió que eso no podía quedar en esos días intensos, acalorados de un verano del 2020, fue la última actividad pre-pandemia. Después vino la pandemia y nos cambió la vida a todos, así que ahora nos estamos encontrando por esta pantalla, esperemos que de vuelta volvamos a la presencialidad y poder abrazarnos.
Y entonces, bueno, fue así que se me ocurrió, digo, esto que estuvimos debatiendo, esto tan interesante, esta área de vacancia no puede quedar en un aula o solamente con los participantes y demás, tenemos que escribir, me parece que cada uno lo que aportó en ese debate, igual cada uno después como que amplió, ¿no?, lo que dijo en ese curso también. Y bueno, fue así que nos propusimos generar esta obra colectiva. Como vos decías, Laura, empezó en el 2020, en el 2021 ya lo comenté, y finalmente ahora en el 2020 lo había comentado, y en el 2021, diciembre, ya estamos lanzándonos, nació nuestra obra colectiva. El libro se compone de 8 capítulos. El primer capítulo se llama Disputas epistemológicas por la hegemonía en las ciencias sociales, que escribe Juan Agüero. El segundo capítulo se llama Tirar borda y no desesperar, de María Eugenia Borsani. El tercer capítulo lo escribí yo, se llama Epistemología raizal indisciplinada como potencialidad heurística del trabajo social en clave feminista. El cuarto capítulo lo escribió Manuela Fonseca, Piñeiro dos Santos, y se llama El enfoque histórico crítico marxista en trabajo social, tejiendo algunas críticas desde los aportes nuestroamericanos, feministas y americanos a los supuestos históricos y teóricos de la cuestión social. El siguiente capítulo lo escribió María del Pilar Rodríguez, que se llama La sistematización de experiencias en trabajo social, debates que significan y actualizan el conflicto en torno al colonialismo en nuestro pensar. El próximo capítulo lo escribe nuestra querida Ruth Parola, algunas ideas en torno a la sistematización de experiencias en el trabajo social, pensando la producción de conocimientos desde corrientes críticas latinoamericanas. Después escribe en coautoría Paula Meschini, Inés Fernández Mouján, Tamara Sosa, Romina Rampoldi, María Luz Daúl, Florencia Medvesic, Ornella Polini, Dayana Brul, Matías Sabas y Paloma Muñoz. Y el capítulo se llama Alternativas al monocultivo metodológico, implicancias y cercanías en los procesos de producción de conocimientos en trabajo social. Y finalmente, un hermoso capítulo que escribe nuestra compañera Verónica Puño, que se llama Tranqueando las epistemologías del sur. Es un libro denso en términos de mucho contenido teórico, epistemológico, de debatir muchas categorías, pero es un libro a su vez entramado desde este sentipensar, donde más allá de los debates hay ahí una subjetividad puesta que muestra la singularidad de cada autor. Cada autor tiene su estilo de narrativa, van a encontrar una diversidad de escrituras, que eso lo hace maravilloso, de texturas, de voces, de tejidos. Así que bueno, por eso le pusimos tramas. Creo que cada capítulo se va entretejiendo, se va entramando, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, por ahí está armado, ¿no?, en términos de un hilo conductor que vamos desarrollando con los compañeros. Así que bueno, creo que tiene mucha potencialidad, que va a haber un antes y un después de los debates epistemológicos en trabajo social después de esta producción. Así que, bueno, como les decía, este libro nació, está naciendo hoy con esta presentación pública, tiene muchas madres y muchos padres, ahora hay que esperar que eche sus raíces, que crezca, así que invitamos a todos los que nos están viendo bueno, a comprarlo, a leerlo, a debatir con nosotros y aportar para que estas ideas vayan circulando en nuestro colectivo profesional, para ponerlas en diálogos con muchas otras perspectivas, y bueno, para interpelarnos también en este camino de la construcción del conocimiento científico. Muchísimas gracias nuevamente a Armando y Laura, a la Fundación La Endija, y bueno, los invitamos a comprar esta maravillosa obra colectiva. Le doy la palabra entonces ahora a Juan Agüero, que fue parte de la compilación. Me parece que, Paula, si querés tomar la palabra vos primero, me parece que es. No, bueno, gracias, Juan. Agradecer lo mismo a todos los que participaron, a este espacio que nos abre la editorial para poder poner en acto a través de una obra colectiva como es esta, algunas de las discusiones que venimos teniendo en nuestra universidad, en nuestra carrera de trabajo social, y que estamos desarrollando desde 2 grupos de investigación que nos encontramos justamente para poder pensar, reflexionar respecto a estos fundamentos epistemológicos, pero fundamentalmente a lo crítico del trabajo social crítico, ¿no? Entonces, la obra también abona a eso, a poder pensar
esta dimensión crítica del pensamiento crítico del trabajo social que necesitamos, nos parece a nosotros, empezar a profundizar no solamente en términos epistémicos, sino también cómo se traduce esto en las propuestas metodológicas y en las posiciones metodológicas que vamos desarrollando cuando estamos intentando producir conocimiento desde la singularidad del trabajo social, que siempre está vinculado con la acción, ¿no? O sea que es un conocimiento que parte de una situación reflexiva respecto a lo que hacemos y vuelve también siempre a la intervención, a la acción, a la experiencia, desde la praxis. Entonces, bueno, nada, nos parece que este texto y el seminario que iniciamos y que después se continuó desde los dos grupos de investigación y desde otro montón de propuestas que desarrollamos desde la cátedra y además en el marco de la reforma curricular y el implemento seminarios, desde todos esos lugares estamos retomando permanentemente esta inquietud que plantea este texto, que es poder reflexionar en torno a los fundamentos epistémicos de la producción de conocimiento en trabajo social desde esta matriz crítica, donde a nosotros abonamos desde el pensamiento crítico latinoamericano, descolonizador, emancipatorio. Así que bueno, por mi parte nada más, agradecer y bueno, y Se te cortó, Paulita. Se cortó el audio. Está silenciada. Está silenciada, Paula. Está silenciada, Paula. Ahí, ahora. Ahora sí. No, se desconecta. Se cortó. Bueno, la parte final no pudimos escuchar de Paula, así que bueno. Por mi parte, yo también quiero agradecer enormemente a Laura, a Armando, a la editorial Fundación Landija. La verdad que, como decía Silvana, y es anterior al 2009 en realidad. En realidad que nosotros cuando empezamos a cursar la carrera de trabajo social, la maestría, en el 2005 ya andábamos leyendo cosas de Landija. Así que esto viene, ¿no? viene hace rato, así que casi 20 años, diríamos, ¿no? Un crecimiento enorme que también tuvo una editorial, bueno, y con pero creo que esa línea tan comprometida que siempre tuvo Landija, ¿no? Tan comprometida, tan encarnada en los procesos populares, ¿no? Los procesos populares de saber, de conocimiento, que esa línea es la que maravillosamente nos permitió y nos permite ahora tener este libro, ¿no? Este libro, a pesar de que es una temática obviamente compleja, ¿no? Compleja, porque con este libro nos estamos animando desde el trabajo social, comenzando a animar, nos estamos comenzando a animar, van a venir otros después posiblemente, nos estamos comenzando a animar a reflexionar desde el trabajo social, nada más ni nada menos que sobre epistemología, ¿no? Una reflexión filosófica, política, ¿no? Acerca del saber, de por qué conocer, para quién, para qué, cómo, bueno, todas esas cuestiones que son cuestiones políticas, ideológicas, ¿no? Entonces, este libro, lo que me parece realmente interesante es, primero, el gran esfuerzo por hacerlo desde el trabajo social, este recorrido epistemológico por muchos autores, muchas miradas, muchos puntos de vista, ¿no? Y este enorme campo complejo, ¿no? Como es la epistemología, ¿no? Traducido en una idea de acercar a los colegas, acercar a las trabajadoras sociales, a los trabajadores sociales, a los estudiantes, a las estudiantas, ¿no? Acercar un material útil, tanto para el grado como para el posgrado, ¿no? Maestría, doctorado. Es un libro que, obviamente, también pensado para la investigación, ¿no? Para orientar los planteos epistemológicos en la producción de conocimiento, justamente en la investigación, en la intervención, por supuesto, porque en este libro lo que planteamos es justamente la no separación entre
investigación e intervención social. Esta cuestión y la formación, por supuesto, que va, es un trípode, ¿no? Es una tríada, no un trípode porque parecemos fotógrafos, no. Es una tríada en realidad, ¿no? Una tríada formación, investigación, intervención social. Una tríada maravillosa que viene a, digamos, a alimentarse con esta producción colectiva, ¿no? Donde, bueno, hicimos todos un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo, y de mi punto de vista, digamos, pero con mucho énfasis, digo que es un libro que la verdad que nos salió bastante bien, ¿no? Bastante bien, los capítulos son maravillosos, ¿no? Yo los leo, los releo rápidamente, los vuelvo a leer, y creo que lo voy a seguir releyendo, y cada uno puso su impronta, así que, y bueno, y desde lo más complejo de la filosofía, como el caso de María Eugenia Borsani, que es filósofa, obviamente, como toda filósofa tiene su gran capacidad de reflexión, ¿no? A veces uno se pierde con los filósofos, ¿no? No los puede seguir, ¿no? A mí me pasa eso con los filósofos, ¿no? Empiezo a seguirlo y después me pierdo, no sé dónde me quedé, por esa profundidad en la reflexión, ¿no? Nos pasa todo. Así que bueno, desde eso hasta digamos, las emociones, los sentimientos, los deseos, las construcciones más cotidianas, ¿no? Como el capítulo de Verónica Cunio, que es un capítulo absolutamente vivencial, ¿no? Escrito como una autonarrativa, una autoetnografía, ¿no? Muy linda, muy lindo capítulo en términos de decir, bueno, estamos escribiendo desde el sentir pensar, no solamente, digamos, estamos sentir pensando, no solamente escribiendo sobre el sentir pensar, sino que estamos sentir pensando, ¿no? Sentir pensar hacerse, lo pusimos en el libro en el sentido de esta tríada también que van juntitas, van unidas, imbricadas una en la otra, ¿no? Bueno, el pensamiento feminista nos dio esta posibilidad de alguna manera de los cuerpos, ¿no? El sentir en los cuerpos, y a partir de ahí sentirnos existentes, existenciales, y a partir de ahí ponernos a pensar, y a partir de ahí hacer, digamos, ¿no? Entonces, sentir, pensar, hacer, como una tríada en una sola unidad de sentido, fundamentalmente, ¿no? Para la construcción del mundo. Me parece que este es un libro que apunta mucho a todo esto, y creo que es un libro útil, ¿no? Útil en términos de que va a servir para muchísimas finalidades. Gracias, Juan. Bueno, le pasamos la palabra a María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todes? Y ya antes saludé cariñosamente al equipo de Mar del Plata, pero lo reitero en esta ocasión. Y por supuesto felicitar a todos los colaboradores, también al trabajo editorial, que el trabajo editorial es fantástico, pero es muy trabajoso ciertamente, y a los coordinadores. Y decirles que lo que voy a comentar ahora no tiene nada que ver con lo que había preparado para comentar en esta ocasión. Pero esas cosas ocurren a medida que uno va escuchando intervenciones anteriores, y bueno, a mí no me gusta la improvisación, no es lo mío, pero me dieron letra. Entonces, Silvana, me parece fantástico que hayas hecho un comentario respecto al título del libro. Yo iba a comenzar a hacer una presentación de por qué mi capítulo se llama Tirar por la borda y no desesperar, pero voy a ir primero con el título del libro. Dice Silvana: enhorabuena, Pilar exhorta sobre la palabra fundamentos. Fantástico, Pilar, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero hay un renglón en mi capítulo donde yo digo: ¿por qué preguntar qué sentido reviste esta búsqueda por los fundamentos? Y si diéramos con algo así como fundamentos, ¿cuál sería su implicancia en el terreno profesional o investigativo? ¿Por qué esa fascinación por la búsqueda de fundamentos? Entre otras cosas, a tirar por la borda también esa exigencia
por los fundamentos. Entonces, Pilar, estamos en una sintonía fantástica, pero tengo que aclarar que yo no vengo del campo del trabajo social, no sé nada de trabajo social, no tengo dominio disciplinar, pero obviamente hay algo que me acerca justamente que tiene que ver con esta pregunta metodológica, esta pregunta epistemológica, que esta pregunta epistemológica es el punto de partida de mi trabajo, de mi capítulo, que se llama mío, pero ya sabemos que las plumas siempre son colectivas porque hay aprendizajes que no son míos, que se llama Tirar por la borda y no desesperar. El punto de partida es este tiempo de emergencia metodológica. Estamos en un tiempo en un sentido de una crisis absoluta, que lo metodológico, lo cognitivo, lo epistemológico, lo pedagógico, no hay campo que pueda escapar a esta crisis. María Eugenia, ahí se cortó, a ver si puede volver. No. Nos congeló. Se congeló. Bueno. O podemos pasar a Manuela, o esperamos un ratito. ¿Cómo les parece? Creo que va a tener que salir y volver a entrar, no sé si está escuchando, ahí salió, claro. Así que ahora seguramente va a volver a entrar. De nuevo. Para comentarles a quienes nos están escuchando, María Eugenia vive en Río Negro, muy cerquita de Neuquén. Nos estaba contando que hay una tormenta terrible, que se cortó la luz, entonces está con su celular y con los datos y demás. Entonces, bueno, justamente queríamos que inicie ella el recorrido de los capítulos por si tenía inconvenientes técnicos, pero bueno, vemos que igual sucedió, por más que intentamos. Así que vamos a ver si se nos conecta de vuelta. A ver si está bien, esperemos un poquito a ver si se puede conectar, ¿no? A mí también en un momento creo que se cortó, no sé qué pasó, o sea que estamos con interferencias, pero igual vamos a poner todo lo mejor para que salga lo mejor posible. Bueno, por ahí aprovechar para que cuente Laura cómo pueden adquirir el libro, porque esa es la gran pregunta, ¿y dónde lo puedo conseguir? Es la pregunta. Ah, está bueno eso, sí, está bueno. Compartí en el Facebook el link de la editorial, donde pueden ver dónde conseguirlo, comprarlo ahí mismo, o si no, comunicarse directamente según la zona en la que estén, para que nosotros le podamos ahí decir por dónde conseguirlo. Ahí ya está publicado en el Facebook, en los comentarios, pueden entrar y ver también un poco más de info acerca del libro. Para los que... Y también está en formato ebook, ¿verdad? Sí, todavía no, pero va a estar, así que seguramente ya para febrero va a estar disponible en ebook para que puedan también adquirirlo desde fuera de Argentina, sobre todo, porque por ahí el papel para enviarlo son costos muy elevados los envíos, entonces a través del ebook podemos acercar, digamos, todo este material a otros países. Así que lo pueden conseguir por allí. Bueno, no sé si se ha comunicado Silvana con vos. Estamos ahí. A ver si por ahí. Todavía no. No. Pero bueno, podemos seguir por el capítulo de Manuel y recupera después, retoma. Retoma, sí, así seguimos con la dinámica. Bueno, entonces sigo yo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer, ¿no?, la oportunidad, tanto la primera oportunidad que fue el curso, ¿no?, el curso de posgrado, ¿no?, que hicimos en febrero antes de la pandemia, ¿no?, que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, y bueno, la oportunidad también de traducir esto todo en un capítulo de un libro,
¿no? También fue una oportunidad muy grande, considerando, bueno, que estamos en el proceso, estoy en el proceso de formación constante, ¿no? Como investigadora, como docente, entonces poder escribir es siempre una oportunidad muy linda, ¿no? Para poner en palabras lo que venimos reflexionando. Bueno, mi capítulo, ¿no? Del libro, Yo soy brasilera, ¿no? Ahí cuando me presentaron mi apellido, entrega siempre, ¿no? De dónde soy, y mi tonada también. Entonces siempre reconozco eso, ¿no? Desde donde vengo, hice toda mi formación de grado en trabajo social en Brasil, y este capítulo, no solo el capítulo del libro, pero por donde vengo transitando en la investigación, viene justamente de este tránsito entre Brasil y Argentina, y las diferentes reflexiones que me suscitaron en este transitar, hacer la formación de grado en Brasil, venir a Argentina y empezar la maestría en estudios latinoamericanos, y poner en cuestión muchos de los aprendizajes que había tenido en Brasil, y empezar a cuestionar mucho de lo que había aprendido allá, y algunos imaginarios que fui escuchando en este cruce, como la centralidad del trabajo social brasilero como el trabajo social más crítico, ¿no? De América Latina, como el enfoque a ser seguido. Y desde ahí empecé mis reflexiones, cruzando como desde Argentina, poniendo en cuestión realmente qué quiere decir ese trabajo social crítico de Brasil, ¿no? Es posible pensar en un ranking de criticidad, ¿no? De trabajo social, como bueno, y dónde está cómo analizamos esta criticidad sacando el contexto histórico. Entonces el capítulo de mi libro, así como la clase, fue dar cuenta, ¿no? De esta reflexión inicial sobre el sentido de lo crítico, pensando qué implica, ¿no? qué fue la trayectoria del enfoque histórico crítico marxista en Brasil, y cómo es complejo hacer un traslado de esta experiencia a otros países de América Latina, pensando principalmente Argentina, que es de donde estoy ahora, y donde me hace generar toda esta reflexión, sin tener en cuenta el contexto, las lógicas, ¿no? De producción de conocimiento, las lógicas de formación de grado, las lógicas de formación de posgrado, la historia, ¿no? Entendiendo la dictadura militar de Argentina como una interrupción forzosa de un proceso crítico que se venía dando en Argentina también. Entonces, empiezo, no solo el capítulo, pero mi trayectoria, ¿no? En este cruce, cuestionando, reflexionando sobre esto, ¿no? Poniendo en cuestión por qué, ¿no? Las ideas se trasladan, ¿no? Se intercambian en una dirección, ¿no? De Brasil hacia Argentina, y no desde Argentina hacia Brasil. Yo en mi formación de grado no he leído ningún autor de Argentina, no he leído casi ningún autor de América Latina, pero cuando vengo a Argentina, tanto en mi intercambio, en el grado, cuanto en los posgrados, ¿no? En los encuentros nacionales, en los congresos, los autores brasileños son siempre conocidos, ¿no? Pero en Brasil poco se conoce, ¿no? Sobre la literatura latinoamericana en trabajo social, y lo que voy sospechando y lo que vamos viendo en los pasillos, en las conversaciones, es que está desde esta lógica de este ranking de criticidad que se construye desde una forma unidireccional, ¿no? Y sin una construcción que incluso yo cuestiono que va en contra del propia lógica del movimiento de reconceptualización que fue, ¿no? En que era un diálogo constante y no hay un sentido de ubicar una experiencia como la experiencia no a ser seguida, sino que construir una experiencia de trabajo social compartida, plural, diversa, y donde se pueda pensar en diversas vertientes de lo crítico, donde lo latinoamericano, lo situado, es central en este proceso. Entonces desde ahí empiezo mi capítulo, y después voy profundizando donde, en la idea de cuestión social, en el concepto de cuestión social, que es el objeto de mi tesis de maestría, y voy problematizando los supuestos históricos y teóricos de la cuestión social, reconociendo cómo se va construyendo estos supuestos históricos y teóricos desde el enfoque histórico crítico del trabajo social brasilero, y qué conforman estos supuestos, ¿no? ¿Qué procesos históricos están pensados cuando pensamos la cuestión social? ¿Qué perspectivas teóricas están presentes, ¿no? Cuando pensamos la cuestión social, considerando que la cuestión social tiene un significado muy
grande en el trabajo social, ¿no? Porque es donde se da el debate sobre, en los autores brasileños, se da el debate sobre el objeto de la profesión, ¿no? La cuestión social está en torno a un debate al objeto de la profesión que tiene un significado muy grande, más considerando, como decía Paula, ¿no? El trabajo social como esta relación entre investigación e intervención, no solo todo lo que el conocimiento que lo vamos produciendo, que no queda a un nivel teórico, sino que también va al nivel interventivo de una forma constante y dialéctica. Entonces, desde ahí empecé a hacer esta problematización sobre estos supuestos, inspirada en muchos autores, ¿no? Todo del pensamiento crítico latinoamericano, desde los feminismos del sur, desde el pensamiento que llamó amefricano, inspirada en Lélia González, que es una feminista negra brasilera, en que propone, ¿no? Esa expresión améfrica latina, ¿no? Como una otra forma de nombrar América Latina, recuperando los aportes de la tradición del pensamiento afrodiaspórico, y a partir de eso, y también de algunas problematizaciones que ya se van haciendo en el trabajo social brasilero, tensionada por las trabajadoras sociales negras de Brasil, en torno a las perspectivas teóricas que se trabajan, los autores que se trabajan en el contexto del trabajo social brasilero, ¿no? Y también otras autoras que también vienen problematizando el concepto de cuestión social, empiezo entonces a cuestionar estos supuestos históricos y teóricos, donde estos supuestos se ubican, ¿no? Básicamente en un traslado de una idea de cuestión social europea, ¿no? Que se reproduce en el propio proceso de conformación del concepto de cuestión social, el eurocentrismo, ¿no? Donde los procesos históricos son procesos históricos que son similares a los procesos históricos europeos, ignorando, ¿no? Los procesos que son diferentes, ¿no? Pensando desde la lógica de Dussel, ¿no? De lo similar, de lo que es similar, de lo que es diverso, de lo que es particular. Entonces, en eso lo que voy viendo, ¿no? Y voy construyendo a lo largo del capítulo, es que hay una ausencia de otros supuestos, de otros procesos históricos, hay ausencias de otras perspectivas teóricas, ¿no? Y la concepción de cuestión social entonces queda, ¿no? Como si bien hay un ejercicio de contextualizarla en el contexto de Brasil, en el contexto de América Latina, esta contextualización queda con lo similar a los procesos europeos, y todo lo que es lo distinto es ocultado y no es incluido en la concepción de cuestión social. Y en eso lo que voy haciendo al final del capítulo es justamente proponer ampliaciones de estos supuestos históricos y teóricos, no quedando solamente al nivel de la estructura, si vamos a pensar, ¿no? en estructura, superestructura, ¿no? Desde las categorías marxistas, pero pensar también la inclusión de subjetividad, de pensar la cuestión social desde las subjetividades también, pensar la cuestión social desde otros aportes teóricos feministas, ¿no? Afrodiaspóricos, originarios, cómo estos conocimientos que se construyen desde otros lugares nos posibilitan, ¿no? Entender la cuestión social desde otro lugar, que no solamente desde el enfoque histórico crítico, sin dejar de considerar los aportes marxistas, no marxianos, para comprender la cuestión social en el sentido de la explotación del capital sobre el trabajo, ¿no? La lógica de acumulación capitalista como sí conformadora de la cuestión social, pero pensar la cuestión social en el trabajo social solamente desde estos supuestos históricos y teóricos no es suficiente, porque la realidad que intervenimos es mucho más compleja, ¿no? Y no está atravesada solamente por esta dimensión. Entonces, pensar en esta ampliación considerando justamente los procesos en torno que se dan en torno a la explotación patriarcal, a la opresión patriarcal o cis heteropatriarcal, como patriarcal colonial moderna, ¿no? Pensar la cuestión social considerando los procesos raciales, ¿no? Y los procesos subjetivos también, no solo a nivel de la estructura, pero también de lo subjetivo. Entonces, ese es más o menos el movimiento que hago en el capítulo, ¿no? Que parte de estos cruces entre Brasil y Argentina, que no lo puedo obviar porque es desde ahí, ¿no? De este intercambio entre los dos países, que vienen las reflexiones en que lo voy construyendo en mi tesis, y que en el marco del capítulo del libro es una pequeña síntesis y que aún está en proceso de elaboración porque estoy en proceso de finalización de la escritura de la tesis, pero es por donde estuve caminando en estos
en esos 5 años que transito entre Brasil y Argentina de forma más constante, pero 10 años desde el intercambio que hice el 2012. Así que bueno, eso es más o menos como fuese dando en la construcción del capítulo del libro. Muchas gracias, Manuela. Seguimos con María del Pilar. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir algunas anticipaciones entonces del capítulo que escribí, que tiene que ver con el tema sistematización de experiencias en trabajo social. Me hice un apunte, así que voy a tratar de leer lo menos posible, pero me tuve que hacer algún apunte. Bueno, en el capítulo está armado con una introducción y 3 partes. En la introducción lo que presento muy sintéticamente, creo que es lo único sintético del capítulo, la introducción, quedó muy largo el capítulo, cometí, eso no debió ser. Bueno, en la introducción lo que presento es la trama histórico y política que soporta, digamos, el debate actual sobre sistematización en trabajo social y en el que emerge, digamos, este libro, y también presento muy brevemente por dónde creo que van los debates teóricos en el campo profesional y cómo se ubica el debate sobre sistematización de experiencia en los debates más generales del campo profesional. Eso es lo que está en la introducción. Y después tiene 3 partes. En la primera parte del capítulo lo que presento es una idea no novedosa, porque en realidad es justamente lo que planteo ahí, es que un punto de partida para hablar de sistematización de experiencias es que la sistematización como una práctica existe, pero existe solo entre comillas, en el sentido de que hay muchas formas de sistematizar. Eso no es nada nuevo, digamos. Hay distintas posiciones teórico-epistemológicas desde las que se realiza la sistematización, distintos contextos, distintas intencionalidades, distintos campos disciplinares, pero al mismo tiempo, a pesar de toda esa diversidad, entiendo que la sistematización es una práctica y que como tal hay ciertos límites históricamente construidos que nos permiten decir esto es sistematización y esto no es sistematización. Digo, existe como una práctica la sistematización, y en esa primera parte del capítulo lo que hago es enunciar cuáles son los que considero y los que he ido recabando como límites de esa práctica. En la segunda parte del capítulo lo que van a encontrar son las discusiones que se dieron hasta los 90 en torno a la sistematización de experiencia. Y algunas propuestas de cómo veo yo la sistematización, las lecturas que se hicieron de la sistematización. ¿Por qué se corta en los 90? Porque los 90, para hablar de sistematización de experiencia, los 90 significaron, por lo menos en el campo del trabajo social argentino, un punto de clivaje, digamos. Hasta ese momento, la sistematización de experiencias venía siendo propiciada, impulsada dentro de nuestro campo profesional, y en ese momento, por cuestiones que ya otras colegas han trabajado y que yo menciono en este capítulo, la sistematización empieza a ser cuestionada, porque lo que se mira hacia atrás, digamos, hacia las décadas, fines de los 60, 70, década del 80 de la sistematización, es que tenía como una débil atención a la dimensión epistemológica. Entonces, cuando la sistematización se estudia en los 90, se producen grandes avances, digo, los estudios de Torres Carrillo, de María Rosa Cifuentes, implicaron importantísimos avances para mostrar cómo había muchas formas de sistematizar, muchos contextos, muchas intencionalidades, pudieron mostrar cómo distintas formas de sistematizar estaban vinculadas a distintos supuestos teóricos, a distintos paradigmas de las ciencias sociales. Todo eso se avanzó durante los 90, y también se avanzó en mostrar que mucho del discurso crítico que había en la sistematización no era acompañado después por las estrategias metodológicas en la producción de conocimiento. Entonces, se propiciaba, se enunciaba un cierto discurso crítico, de talante crítico a la perspectiva eurocentrada, buscando un pensar situado, pero a la hora de sistematizar se reproducía el método científico con una lógica deductiva, la búsqueda de variables, la intención de explicar los fenómenos sociales.
todo esto ya fue señalado en la década del 90. Mi tesis, la que propongo y la que tiro para debatir ahí, y bueno, por suerte vivo lejos, en Mendoza, y los cascotazos van a tardar en llegar, es que es cierto, digamos, y creo que esos son grandes avances de lo que se pudo producir en los 90 sobre sistematización, pero que lo que no se pudo advertir es que funcionaba o estuvo presente, digamos, una preocupación epistemológica en los primeros trabajos de sistematización, que si bien no se correspondieron con la validación que busca la epistemología neopositivista, digamos, esta idea de que el conocimiento científico se valida por la coherencia interna de sus proposiciones y de cómo se contrasta empíricamente, esa reflexión en pos de cuál era la lógica metodológica presente en las sistematizaciones, es lo que los colegas señalaron en los 90 como una debilidad. Pero para el resto de las epistemologías críticas, para las epistemologías que entienden que el conocimiento científico se valida a partir de ampliaciones vinculadas a lo histórico y social, y dicen, bueno, el conocimiento se valida también por su eficacia en términos de los problemas de su época, esa perspectiva epistemológica estuvo presente desde el principio en la sistematización. Y eso es el argumento que intento desarrollar en la segunda parte del capítulo, ¿no? Puede ser que haya habido debilidad en la mirada interna, en la lógica interna de la producción de conocimiento, lo comparto, pero hubo, digamos, una intención de un pensar situado, más o menos desarrollado, pero estuvo presente, y eso también es la dimensión epistemológica. Eso es la segunda parte del capítulo. Y en la tercera parte del capítulo, reconstruyo los que considero son los debates actuales fundamentales en torno a la sistematización de experiencias, y esos debates los he construido a partir de poner en diálogo lecturas de distintas colegas que escriben sobre el tema, porque no soy yo la que escribe sobre el tema solamente, somos muchas, y eso está bueno porque nos vamos aprendiendo y compartiendo, y puse en diálogo eso con diálogos y charlas con colegas en congresos, en pasillos. Entonces lo que van a encontrar en la tercera parte del capítulo son esos debates en torno a tres cuestiones. Una es la formación, si hay que seguir enseñando a sistematizar o no, si es necesario para ser trabajadora social saber sistematizar, si en realidad conviene más apostar a las formas de investigación más tradicional. Ese es un debate, digamos, lo que tiene que ver con sistematización e información. Otro debate es el debate sobre qué sistematizamos, si sistematizamos intervenciones o sistematizamos experiencias. Bueno, y en torno a estas cuestiones, el tercer debate es el debate en torno a si la sistematización produce o no produce conocimiento científico, y en torno a estas tres cuestiones he arrojado tres tesis que he intentado defender en este capítulo. Uno es que, frente a esta idea de que enseñar a sistematizar implica un retroceso, cosa que me han dicho, no me miren con cara fea, pero que enseñar a sistematizar implica un retroceso para nuestra profesión, un retroceso de 30 años, yo creo que hay una revitalización del debate en torno a la sistematización de experiencia que se vincula a que en los últimos 10 años, desde trabajo social, hemos tenido un diálogo mucho más intenso con las teorías feministas y con el pensamiento decolonial, que hace que las cuestiones vinculadas a la experiencia, las cuestiones vinculadas al cuerpo, el reconocimiento de los sesgos androcéntricos y coloniales en el funcionamiento de las instituciones universitarias y científicas, en las teorías, en la construcción de los objetos de investigación, todo ese diálogo que hemos tenido con las teorías feministas y decoloniales y que se vienen desarrollando en los últimos 10 años, hacen que se lleven muy bien con la sistematización de experiencias, digamos, como que eso me parece que viene a revitalizar el debate en torno a la sistematización de experiencias. Esa es una tesis que presento y
defiendo y propongo ahí para el debate en ese capítulo. Y lo otro que creo que ha cambiado, que hace que el debate no esté en el mismo punto, es que el colectivo profesional hemos avanzado también nosotras en nuestras experiencias en investigación, con las realizaciones de posgrado, con la mayor participación en proyectos de investigación, con la mayor cantidad de publicaciones, que hacen que de alguna manera también tengamos una perspectiva más crítica respecto de lo que es la investigación tradicional. Entonces, en algún punto me parece, y esa es otra de las tesis que presento en el capítulo, que le pedimos a la sistematización de experiencias una pureza epistemológica y metodológica que no la puede garantizar ninguna forma de producción de conocimiento. Digo, eso se puede ver en textos de Irene Basilachis que lo señalan respecto de los estudios etnográficos, de los estudios de caso. Atilio Borón hace 10 años ya dijo, che, cuidado con los estudios cualitativos porque no siempre alcanzan un grado de conceptualización como el esperado. Entonces nos rasgamos las vestiduras con la sistematización de experiencia cuando eso no lo garantiza ninguna forma de producción de conocimiento. Esa es otra de las tesis que propongo en ese capítulo. Bueno, es todo esto finalmente para decir que al mismo tiempo, y esta es otra apuesta grande, creo que todos estos debates en torno a si la sistematización produce o no produce conocimiento, qué tipo de conocimiento, qué sistematización, porque también entiendo que no es que la sistematización produce, sino que hay formas de sistematizar intenciones que logran una producción de conocimiento que alcanza un mayor nivel de conceptualización que otros. No toda sistematización necesariamente tiene que tender a una producción de conocimiento científico, pero también lo que señalo es que podríamos pensar, o propongo pensar, si estas cosas que estamos debatiendo en torno a la sistematización de alguna manera no están escenificando o poniendo en escena un conflicto en torno a la cuestión del colonialismo y el decolonialismo en nuestro pensar. ¿Hasta qué punto estos criterios científicos, académicos, que queremos alcanzar de alguna manera no están reproduciendo una forma colonizada de pensar la producción científica? Todo eso está en ese capítulo. Gracias. Gracias, María del Pilar. Intenso el capítulo. Bueno, seguimos acá según el orden con Verónica, ¿puede ser? Verónica Cunio. Aquí estoy y espero que no me pase lo que nos está pasando a todas y todos, que es problemas con la tecnología. Así que aporto hasta que la conectividad me lo permita. Bueno, en primer lugar agradecerles, creo que para muchos y muchas de los que estamos acá, era una situación impensada compartir un capítulo con algunos de ustedes, así que agradecerles. Creo que si me lo hubieran dicho al revés, que íbamos a participar en el seminario para después hacer un libro, creo que hubiera retrocedido antes de avanzar. Me hubiera asustado, porque bueno, para algunos de los que estamos, y hablo en plural porque algunos somos muy de mate a la mañana y muy de intercambios a cada rato, entonces digo, me animo a hablar desde el colectivo de algunos de nosotros porque creo que es lo que sentimos y pensamos, ¿no? Así que bueno, agradecer a la Endija, agradecerle a los compañeros, agradecerles a los que son nuestros maestros diariamente, ¿no? Y a quienes recurrimos a consultarles estas cosas. Y bueno, desde ahí yo escribí lo que pude, porque la verdad que estaba bastante preocupada y asustada. Y siempre que me asusto, hago lo mismo. Me abrazo a algún libro de Boaventura de Sousa Santos. Recurrentemente, es una cuestión que me da tranquilidad en el desasosiego. Y bueno, lo que pude aportar en ese seminario, que en realidad algunos de nosotros intentamos asomarnos con algunas reflexiones a una cuestión consistente que se estaba construyendo colectivamente desde muchos lugares, desde muchas historias y desde muchos intercambios que tienen que ver, bueno, con Juan, con Silvana, con algunos que son popes de nuestra literatura en trabajo social o que, digamos, que coordinan hasta editoriales donde nosotros abrevamos diariamente y abrevamos desde humildemente, desde nuestra formación y de toda esta posibilidad fascinante que ha sido
la de interpelar colectivamente desde una posibilidad de construir un pensamiento descolonial desde el trabajo social. Entonces, bueno, en ese sentido, agradecerles, a nosotros nos da, qué sé yo, bastante empacho, podría decir, ¿no? Cuando uno dice, ay, quedé como al lado de Eugenia, o bueno, de Juan y de Silvana estamos acostumbrados a estar en lo cotidiano, entonces uno no se asusta tanto, pero de otros autores nos da un poquito nos impacta. Desde ahí, la verdad que desde ahí, y por eso mi capítulo es en primera persona. Quiero decir que ese título no lo puse yo, me pasa como lo que nos pasó en el libro, ¿no? Cuando Tamara nos presenta en el curso, dijo, tranqueando, Verónica, tranqué. En realidad, yo ando siempre a caballo, es parte de mi historia y de mi paisaje, pero en realidad uno no se da cuenta que hace algo hasta que alguien de al lado no se lo dice. Pero dije, qué bueno, porque en realidad lo que hacemos cuando rumiamos epistemológicamente, o cuando interpelamos lo que nos dijeron que no era interpelable, cuando nos preguntamos desde otras formas posibles de construir conocimiento y de validarlo científicamente, en realidad lo hacemos despacito, porque nos vamos animando, nos vamos abrazando. Bueno, Verónica lo anunció. Ojalá no tenga problemas técnicos. No había que anunciarlo, no había que decir nada. Es la profecía autocumplida. Bueno, ahí está María Eugenia. Podría quizás... Ahí está, volvió Vero, ahí volvió Vero. Sí, sí. No sé si estoy, ¿sí se escucha? Sí. Ahí volviste. Terrible. Bueno, avísenme, y si no, salgo y entro dentro de un rato y no importa. Pero digo, bueno, en principio esto, creo que ese tranquear, y que me gustó cuando estuvo al final del libro, cuando me encontré el capítulo al final del libro, me gustó, porque dije, es lo que hemos hecho en este libro, tranquear, caminar juntos. Y en este tranquear, ir rumiando, ir masticando, e ir resignificando aquellas categorías, especialmente que nos dijeron que eran inapelables, ¿no? Bueno, la del saber, la del conocimiento en primer lugar, el tema... Creo que en los distintos capítulos vamos rondeando, es decir, Eugenia se anima a tirar por la borda, el resto no tiramos mucho. Cuando María Eugenia dice tirar por la borda, que a mí me resultó, creo que ya voy por la tercera vez que leo ese capítulo, me resultó tremendamente atractivo, pero creo que el resto vamos caminando como juntas y juntes, y ese es el sentido de mi capítulo. Aportes. Desde la invitación, sí, Eugenia, voy por la tercera vez que leo, y creo que me va a pasar como Boaventura, que uno lo lee 9 años y lo sigue leyendo. Y debe ser, qué sé yo, porque por la profundidad de algunas cuestiones, por la contundencia de algunas afirmaciones que nos interpelan. Y creo que es eso lo que nos pasó en este libro, digo, más allá del capítulo, de mi capítulo, me parece que hemos tranqueado desde distintos paisajes. No me pasa desapercibido cuando cada una decía los problemas que teníamos de conectividad, decía desde dónde lo hablaba, desde Mendoza, desde Río Negro, desde Neuquén, desde qué sé yo. Entonces digo, me parece que en ese tranco nos hemos atrevido, y nos hemos atrevido con cuestiones que nos dijeron que nunca debiéramos atrevernos. Y me parece que esa es la consistencia que tiene el libro justamente. La de poder decir desde la sencillez de la práctica para algunos de nosotros, que es nuestro recorrido. Cada palabra que uno interpela se va llenando de historia, y estas historias, ustedes no lo saben porque algunos de ustedes no son parte de esas historias, pero algunos otros que son parte también se fueron reconociendo en esos pedazos, ¿no? Y me parece que esto da la posibilidad de repensarnos desde la epistemología, ¿no? Entenderlo como una invitación, justamente una invitación a recorrer paisajes vividos y a caminar preguntas, algunas que durante décadas cayeron en vacío, que las hemos formulado, pero que no han tenido respuestas. Algunas respuestas no fueron dadas
porque eran demasiado osadas las preguntas de muchos y muchas de nosotros, los que estamos acá. Entonces fueron desechadas, y me parece que el libro las recoge, y esto me parece a mí riquísimo. Por otro lado, también sentir, si a nosotros, muchos de nosotros nos hubieran dicho que íbamos a estar hablando y mencionando la palabra epistemología en un capítulo nuestro, no lo hubiéramos creído. No nos hubiéramos podido pensarnos ni siquiera en esa dimensión de indagar sobre el conocimiento de nuestra propia profesión e indagarlo colectivamente. Y pienso que, bueno, a mí no me gusta mucho hablar en mi capítulo porque me entusiasma mucho más el de ustedes, los de ustedes, por eso digo, me aboco más. Me parece que el mío es nada más que un buen final, donde algunas cuestiones contundentes, algunas preguntas que quedan flotando, se significan desde la experiencia, desde algunas experiencias de trabajo social. Pero lo que les quiero decir fundamentalmente es que me resultó como un interesante punto de partida distinto para repensar el trabajo social y para también invitar a otras y a otros para que repiensen lo que les dijeron que jamás debiera o podía ser indagado, podía ser interpelado, podía ser debatido. Así que yo les agradezco enormemente. Creo que el que llega al final, después de la densidad de los otros capítulos, casi merece un premio. Y me parece que nos quedó como, estaba pensando en términos de, cuando yo termino el capítulo, me pregunto algunas cuestiones sobre la emancipación, ¿no? Y me quedé pensando, no ahora, sino porque veníamos escuchándonos, nosotros, los que estamos acá, muchos de nosotros nos venimos escuchando en distintas cuestiones, y digo, qué interesante, Juan deja flotando el tema de la emancipación en su capítulo inicial, y a mí me queda flotando también en el único. Será también que la cuestión de la emancipación y ese abrazo tan definitivo desde el trabajo social amerita otros caminos, otras preguntas, otras cuestiones para seguir, no digo respondiéndonos, pero para seguir pensándonos colectivamente. Yo les agradezco enormemente. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. ¿Quieren que volvamos con María Eugenia antes de pasar, o pasamos a...? ¿Sí? Bueno, No, con María Eugenia. Ay, un horror. Yo sí desesperé. Bueno, a ver, estaba con los títulos, felicitando el cambio de título de Fundamentos, inicialmente título propuesto por Entramados, y estaba con el título del capítulo, y había estado pensando que el título del capítulo se separa en dos partes. Primero, en algo que tiene casi un tenor exhortativo, tirar por la borda, es casi un imperativo. Entiendo, Verónica, que a veces no tenemos que dar saltos en vacío, por supuesto, pero también un poco de audacia también hace falta, sobre todo cuando ese tirar por la borda tiene que ver con, si se quiere, desbaratar ciertos púlpitos, ¿sí? Consagrados en el campo del conocimiento, en donde uno pueda decir, bueno, todo bien, pero vamos a pensar y como en el juego de naipes, ¿no? Mezclar y dar de vuelta, a ver qué pasa. Por supuesto, esto no con ánimo de el autor, bajo ningún punto de vista, pero ¿qué sería lo que tiraríamos por la borda? Todo lo que en términos de la organización del libro están como tradiciones canónicas, ¿sí? En las cuales es menester entrenarnos, que son las que trae Juan en la primera parte del texto. ¿Por qué abrevar siempre desde allí? ¿Acaso no podemos pensar en un ordenamiento que tenga que ver tal vez con otro tipo de criterios en todos los sentidos, ontológicos, metodológicos,
pedagógicos, y que nos posibilite ese tipo de corrimientos. A veces los corrimientos y desprendimientos, en otro caso yo a veces hablo de huidas, y a veces no son amorosas partidas, a veces son algo así como una suerte de huidas necesarias y en no buenos términos, cuando lo que reconocemos es justamente la colonialidad en todas estas ponderaciones que hemos venido tomando, en las cuales hemos venido abrevando. Y entonces allí hay una suerte de dar un portazo con claras razones de por qué uno huye o corre o se desprende en términos de Quijano de esos lugares. Esos desprendimientos tienen que ver, al menos en este capítulo, con esa tradición filosófica que viene dada desde lo que sería esa historia lineal de la filosofía en singular y de la filosofía occidental, por supuesto. Y en esas taxonomías, en ese rigor analítico, que nada de rigor tiene mucho más de obsesión, ha habido una suerte de disección casi quirúrgica de entidades siempre discretas, ¿sí? Que nada tiene que ver con nada, ¿sí? Como si acaso uno pudiera asir el conocimiento y el mundo de ese modo. En esa huida, en ese corrimiento, en ese desprendimiento, que además tiene que ver, y ahí reconozco lo que dice Verónica, que está claro en su capítulo respecto a que a veces son recorridos casi etnográficos, autorreferenciales, pero también es un desprendimiento que tiene que ver con mi propio camino, no quiero usar la palabra trayectoria, porque no me gusta mucho, en mi recorrido, ¿sí? Académico, filosófico, en donde de todo ese entramado que hizo este ejercicio de disección, taxonomía, calificación, clasificación, separación, dualismos, oposiciones, advertir esa colonialidad brutal que se ha filtrado y por eso uno sale en una salida no amorosa, como dije anteriormente. Entonces, no voy a spoilear el capítulo porque lo lindo sería que allí se internen para discutirlo incluso, pero se trata de separar alcances y cuáles son los alcances más importantes de los pares opositivos en los que nos hemos venido entrenando, podría yo decir, y si se me permite la irreverencia, intoxicándonos. Y esos pares opositivos son sujeto-objeto, el par consagrado a la hora de tener que escribir un proyecto de investigación, una beca, presentar un becario, presentar un proyecto, un programa, y etcétera. Y por supuesto hacer reverencia a la bandera porque la estrategia metodológica así lo obliga. El par naturaleza-cultura, por supuesto, además, que tiene que ver con un blindaje disciplinar, qué ciencias van de un lado, qué ciencias van del otro, que un método para uno, que un método para el otro, y tres pares siguientes que tienen que ver con mi propio campo, que es el de la filosofía política, que es estado de naturaleza, estado civil, antropos humanitas, y todo eso va a una suerte de cono, ¿sí? Que es doxa episteme. Y por supuesto nosotros habitamos el escenario de lo doxático. Nosotros somos mera opinión, cuando digo nosotros, digo nosotros, nosotras, somos mera opinión y ya sabemos y tenemos que tener muy bien comprendido que la usina del conocimiento, la usina del saber y la usina de las ciencias están en esas tradiciones que son las tradiciones eurocentradas. Esas tradiciones eurocentradas son incluso las que administran no solamente el saber, que con eso ya tenemos bastante, no solamente el poder, que con eso ya estamos también, sabemos de sobra, sino también el ser. Y esta es la parte final con la que cierra el capítulo, que tiene una deriva ontológica. Porque justamente los ordenamientos de conocimiento y de mundo se dan a partir de determinadas ontologías. Esta ontología que ha separado el mundo es una ontología dualista, opositiva, excluyente, en donde cada uno de los términos
por encima de otro. Lo tenemos en la vida cotidiana. Blanco, negro, lindo, feo, gordo, flaco, etcétera, etcétera. Desarrollo, subdesarrollo, pagano, cristiano. Quieren los que se les ocurra, civilizado, bárbaro, civilizado y tanto más, pero que en este caso, puntualmente, lo que interesa es ver cómo todo eso está atravesado por una traza, por un eje que es racializar, y racializar en este caso quienes habitamos en estos lugares, haciendo eso que dije antes, reverencias a algo que en tal caso podemos corrernos, y en ese corrernos no desesperar, porque hay ontologías relacionales, que son unas ontologías que se separan de esa mirada de unidades discretas, y que piensan en clave de interexistencias. Tal vez estemos más cercanos a esas posibilidades de pensarnos en esa clave, en estas suertes de reverencias que hoy no han dado respuesta al estado de situación crítico civilizacional en el que nos encontramos. Entonces yo les agradezco que me hayan permitido estar en un ámbito que no es el mío, hacer un poco de ruido y no desesperar, porque hay lugares de cobijo, pero no de cobijo tranquilo, sino de un cobijo intenso, creativo, problemático, pero que intenta un corrimiento con miras a un encuentro con otro modo de pensar, el saber, el conocimiento, la posibilidad de construcción de conocimiento, y también de construcción de mundo, y eso es lo que a mí particularmente en este momento me viene preocupando, que tiene que ver justamente con mundo o mundos que se encuentran en estado terminal, si se quiere. Así que bueno, iba a plantear en otro tipo de modo no interrumpido como tuvo que ser. Me perdí mucho de lo que han dicho, pero bueno, al menos estuve un ratito con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Igual lo vas a poder ver después porque va a quedar, así que si querés lo podés volver a escuchar. Muchísimas gracias. Me encantaría. Bueno, ahora sí seguimos con el capítulo de Paula, Ornella, Matías. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Me sumo a los agradecimientos y nos sumamos a los agradecimientos. Este es un capítulo que se titula Alternativas al monocultivo metodológico, implicancias y cercanías en los procesos de producción del conocimiento en trabajo social, de conocimientos en trabajo social. Bueno, este capítulo es una producción colectiva, grupal, que deviene de las reflexiones que estamos realizando, de los debates y de los combates que estamos teniendo al interior de nuestras cátedras, donde nosotros ejercemos la docencia, donde también desde nuestro grupo de investigación estamos problematizando ese modo de producción de conocimiento que se da en el ámbito académico, en el espacio de la formación de grado. Lo que nosotros estamos proponiendo en este capítulo no tiene una pretensión de universalidad, sino al revés, intenta registrar la singularidad de una acción que está inscrita dentro del proceso de producción de conocimiento necesario e indispensable en una universidad pública que no quiere, desde la disciplina del trabajo social, instalarse, como bien dice Dussel, como una mera reproductora de otros conocimientos y saberes, sino que intenta tener la gestualidad de poder pensar qué está haciendo y para qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, desde ese ejercicio propio de la reflexión, pero sobre lo que estamos enseñando y sobre lo que le pasa también y cómo nos ven los que están, nuestros estudiantes respecto a esta propuesta, pero también aquellos que son los colegas con los cuales compartimos la formación de nuestros estudiantes, porque nosotros estamos, la mayoría de los que formamos parte del equipo de la Cátedra de Intervenciones Sociales Supervisadas, estamos en el último año de la carrera, en la materia, en una asignatura
que es propia de la formación profesional. Compartimos con otras asignaturas y con otros docentes este espacio de formación que a la vez nos nuclea, como decía anteriormente, en el grupo Problemáticas Socioculturales, y estamos viendo que este aprendizaje también del oficio es compartido con otros colegas que están en instituciones u organizaciones a los cuales nosotros empezamos a conceptualizar como territorios educativos, desde donde nuestros estudiantes se insertan en un proceso de casi 10 meses, que realizan ahí su práctica de formación académica, desarrollando intervenciones sociales supervisadas, tanto desde el espacio académico como del espacio del ejercicio profesional. Y en ese lugar, en ese sustrato, como decimos dentro del capítulo, y que ahora los compañeros con los cuales compartimos esta escritura de este capítulo van a también tomar la palabra y van a ir profundizando cada una de estas cuestiones, es en ese sustrato donde una de las cuestiones que queremos tensionar es esta dicotomía entre objeto-sujeto, esta tensión que se genera, y poder pensar en la producción de conocimiento de manera implicada, de manera situada, de manera donde nosotros formamos parte de eso que queremos conocer, y a la vez también con otra gran intencionalidad y explícita de producir un conocimiento singular, como decía anteriormente, pero a la vez que devenga de la práctica, que interpele la práctica, pero que a la vez vuelva a la práctica, y a una práctica que no sea reproductora del sistema de desigualdad patriarcal, heteronormativo, capitalista existente, sino que justamente intente construirse como una alternativa posible a otros modos de vida y a otros mundos posibles, ¿no? Así que bueno, el capítulo tiene una introducción y después plantea otro título que es la impronta del monocultivo metodológico en la enseñanza de la investigación en trabajo social, y acá vamos a hacer una reflexión sobre nuestro propio proceso de formación como trabajadores sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, mirando también un poco la reapertura de la democracia, la primavera democrática, que es cuando ya nuestra carrera se inserta en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y fundamentalmente una crítica a la formación en los 90, y el mismo sustrato. Después tiene otro título, el capítulo, que es el mismo sustrato, la construcción del problema de investigación. Otro subtítulo, las semillas alternativas al monocultivo metodológico, y ahí hay dos semillas de propuestas, que son una, la sistematización de las intervenciones sociales supervisadas, y otra semilla, la de las autobiografías, para después tener un cierre, una conclusión que obviamente está abierto al debate y a la interpelación. Bueno, no sé, María Luz, si tomás la palabra, o Ornella, Dale, Matías, no Pau. sé, dale. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. También reitero el agradecimiento a la editorial, a Silvana, a Juan y a Paula, que también nos convida y generosamente nos invitó a este debate respecto de la sistematización que ella viene gestando de hace mucho, y en el que todos los que somos parte del capítulo vamos ahí metiendo mano y metiendo ideas, y también pensando y haciendo, ejerciendo la docencia en nuestra facultad de trabajo social, ¿no? Bueno, un poquito lo que yo quería compartir, como verán, es un capítulo que fue escrito colectivamente y somos, por suerte, muchos, así que voy a decir alguna cosita chiquita para después dar también lugar a la palabra a Orne y a Mati. Un poquito lo adelantó Pau. Nuestra idea en este capítulo era debatir o poner en tensión esta idea de la distancia óptima, que ha sido tan extendida en por lo menos lo que fue nuestra formación de investigación en el marco de nuestra carrera en Mar del Plata.
En ese sentido, también nosotras en el capítulo damos cuenta un poco de, bueno, como por suerte han habido vientos de cambio, no por suerte, ¿no? Por prepotencia de trabajo, pero han habido vientos de cambio en nuestra unidad académica, y hoy, digamos, la currícula de investigación, acá con Silvana como docente y con Eugenia Hermida también, ¿no es cierto?, es otra. Entonces, bueno, muchos de los debates y las discusiones que nosotros compartimos en este capítulo no son, digamos, tienen como ese caldo de emergencia, ¿no? Y bueno, un poquito nuestro debate va por el lado de poner en tensión esta distancia óptima en lo que tiene que ver la construcción del problema de conocimiento, ¿no? Y cómo también vamos trabajando a partir de un problema de intervención, la construcción de un problema de investigación, ¿no es cierto? En ese sentido, muchas veces ahí, como decía Vero, recupero que ella decía, aquellas cosas que nos han dicho que no podíamos cuestionar, ¿no es cierto? Muchas veces nos han dicho en nombre de la vigilancia epistemológica que cuidado con la investigación en los lugares en donde interveníamos, que cuidado con la investigación en los lugares en donde estábamos implicados personalmente. Entonces también en ese sentido nos preguntamos, bueno, ¿cómo es investigar desimplicadamente, ¿no? Esta objetividad que se disfraza de neutralidad o de desimplicancia, ¿no? ¿Qué cuestiones implica? Y cómo tratamos nosotras, digamos, nuestra propuesta es hacer explícito ese lugar, ese punto de partida desde el donde estamos pensando los problemas de investigación. Y en ese sentido, compartimos dos semillas alternativas a ese monocultivo, que son la sistematización de las intervenciones sociales, y nosotras ahí vamos a trabajar la sistematización como una forma de investigación social que parte de un punto de partida que tiene que ver con la intervención profesional, y en ese sentido también nuestra trayectoria en el marco de la Cátedra de Supervisión de las Intervenciones Sociales, que es la cátedra de la Universidad de Mar del Plata, en donde los estudiantes hacen sus prácticas institucionales. Entonces están insertas en instituciones, y cómo a partir de ahí se comienzan a hacer preguntas que pueden surgir en el marco de la intervención, pero que se empiezan también, empiezan como a construirse adrede, digo, ahí con un trabajo artesanal también y de mediación conceptual, como un problema de investigación. Y la otra tiene que ver con la noción de las autobiografías, que tiene que ver también con la problematización de situaciones de nuestras vidas cotidianas propias, que están mediadas por los aportes, los conocimientos, las experiencias que vamos atravesando en la formación de trabajo social, nos permiten hacernos preguntas, ¿no? en ese mundo de la vida cotidiana. Entonces, bueno, un poquito son como dos formas de investigar que son bien implicadas, que tienen un punto de partida bien claro, que no pueden despersonalizarse de los sujetos y las sujetas que las llevamos adelante, y que en ese sentido creemos que van a disputar ahí un poquito a esta relación hegemónica en la que se ha pensado sujeto y objeto de investigación. Así que bueno, yo dejo por ahí, así podemos seguir charlando, y les agradezco mucho el convite. No sé si Matías, Ornella, quieren decir algo. No sé si toman la palabra. No, tomo. Es para hacer una aclaración muy breve. Primero agradecer ya, es como que bastante redundante por ahí, pero más que nada agradecerle a todos, digamos, tanto a compiladores, también a autores, autoras que han escrito capítulos, más que nada para ampliar un poco los debates. En base a lo que venía comentando Pau y Luli en relación al capítulo, por ahí lo que nosotros muchas veces dialogamos, y si bien no está escrito de forma explícita en el capítulo, es este tema de
la producción de conocimiento y más que nada cómo se piensa en estas producciones de conocimiento de lo que se considera los márgenes, ¿no? En la academia hay autores que hablan de los márgenes por ahí, y tanto la sistematización como digamos, las perspectivas autobiográficas, para hacerlo de un modo más general, introducen algunas nociones o concepciones que permiten problematizar otros aspectos a partir de una reflexión, ¿no? Y en ese sentido, lo que siempre dialogamos o postulamos por ahí tiene vinculación con esto último, es decir, bueno, ¿qué problematizamos, para qué? Y más que nada discutir un poco esas nociones metodológicas que aún prevalecen, más que nada en las ciencias sociales, ¿no? Y también entender de que pueden existir otras interpretaciones, porque si lo analizamos de los campos disciplinares, de por sí vamos a encontrar hasta inclusive en otras disciplinas este mismo tipo de discusiones, ¿no? Cuáles son aquellas cuestiones y los criterios de validez científica, que también me parece que esos son otros aspectos que también dan ciertos indicios de colonialidad, ¿no? Dentro de las producciones de conocimiento, porque también qué diálogo establecemos con esos criterios de cientificidad, ¿no? Así que nada, quería agregar eso, porque ya después tanto Pau como Luli han desarrollado bastante. Bueno, no sé si Ornella, que estás ahí, gracias Mati, si Ornella quiere aportar algo más. Hola a todos, ¿Sí? ¿cómo están? Sí, yo estaba pensando un poquito compartir algo sobre esto de la cocina, de lo que venimos pensando todos juntos, en vista de que, bueno, de que estamos todos acá y que se vino compartiendo también mucho eso, y no solo lo que está escrito palpado en la letra del libro. Y pensaba que en esto del conocimiento vivo que vamos creando y compartiendo, y pensaba esto de que, bueno, el libro, el capítulo lo pensamos en vistas a lo que se vino trabajando desde la cátedra de supervisión, en la cual yo estoy hace un par de años, y que ahora todo eso que fuimos poniendo en diálogo, en ese capítulo lo fuimos haciendo y poniendo en práctica en este hacer también, a través del taller de tesis, que es una materia nueva que surgió este año a través del cambio de plan de estudios, que bueno, que se pudo implementar. Y quería compartir eso porque digo, bueno, mucho de todo esto que está plasmado en el capítulo es mucho lo que se fue dando en esa materia también, y que me parece re interesante también porque son espacios en los que va surgiendo y va circulando todos estos cuestionamientos que nos estamos haciendo como colectivo, y que van tomando cuerpo, espacio, diálogo, y mismo a algunos estudiantes les parece como sorprendente pensar que se puede investigar de otra manera. Entonces digo, bueno, no solamente está escrito en el libro, sino está circulando en las aulas, así que creo que estamos cumpliendo con el cometido que por lo menos supongo que nos mueve a todos como investigadores. Y bueno, nada, yo quería compartir ese sentir, pensar que se viene como concretando, si se quiere, en los espacios del aula. Y bueno, después agradecer de nuevo a todos el espacio. Me parece que el libro es justamente un lugar para habilitar otras formas de producir conocimiento en trabajo social. Y pensaba, digo, bueno, si hay espacios donde estas otras formas no pueden ser, digamos, en términos de Fanon no son, bueno, este libro es un espacio, una puerta que abre a esa posibilidad, digamos. Entonces me parece súper potente y hermoso poder formar parte también. Así que nada, gracias y... Gracias, Ornella. Me encantó esta referencia que haces a Fanon, que también en el capítulo lo proponemos porque creemos eso, ¿no? De que tenemos que habilitar estas otras formas y zonas de ser, de existir, de estar. Así que bueno, como bien decían los compañeros, es un capítulo que recoge, como decíamos, la experiencia docente, la práctica de investigación, las reflexiones y el trabajo cotidiano con nuestros estudiantes, nuestros colegas, supervisores. Tiene, en base a esta prepotencia de trabajo, como decía María Luz anteriormente, la idea de que tenemos marcos epistémicos donde poder apoyarnos, donde poder inscribirnos, y ese es para nosotros el pensamiento crítico latinoamericano, es otro punto de partida, el pensamiento descolonial, y el esfuerzo de este capítulo es mostrar prácticas metodológicas diferentes que nos habilitan a
concretamente a nuestros estudiantes poder desarrollar sus tesis de grado, poder presentarse desde estas prácticas a las becas de investigación, poder presentar sus reflexiones en encuentros, congresos, o sea, creemos que este capítulo propone eso, ¿no? De pensar que hacer de otra manera, lejos de excluirnos de los circuitos académicos, nos posibilita insertarnos de una manera diferente, interpelar lo que está dado y no seguir repitiendo la única forma que por ahí hemos entendido o aprendido de hacer ciencia, que es de la mano del positivismo y de los esquemas que el positivismo dentro de la ciencia, al menos en las ciencias sociales, aún sobrevive en nuestra academia, y que nos parece que es interesante y importante y necesario, porque queremos abonar a procesos de descolonización, de despatriarcalización, otras metodologías que nos permitan producir conocimiento dentro del propio sistema, pero a la vez interpelándolo. Bueno, creo que por nosotros nada más, gracias, y seguimos con la presentación de este bellísimo texto que nos entrama a todos. Muchas gracias, Paula, Ornella, Luli, Matías. Seguimos entonces ahora con Juan. Estás muteado, Juan. Pero muy bien, gracias Silvana. Estaba muteado. Está buena esa palabra muteado, ¿no? La hemos inventado en este tiempo. Bueno, el capítulo que escribí para este libro viene de muchos lugares, ¿no? Viene de muchos lugares. Uno no escribe desde cualquier lugar, lo escribe de lugares bien singulares, ¿no? Uno es mi propia experiencia de vida, mi larga formación, ¿no? En muchos campos, no en uno solo. Y en todos estos campos lo que siempre me quedó, o sea, como una angustia, ¿no? Una angustia, pero no la angustia como lo dijo el expresidente, ¿no? Sino una angustia existencial, ¿no? En términos de cómo se construyó una enorme dominación a través de la ciencia, ¿no? Cómo se construyó un dispositivo, pero enorme, privilegiado, ¿no? Pero potente, poderoso, ¿no? Mediante el cual se logró armar un esquema, ¿no? Una construcción de orden, ¿no? Y esto es lo que quería mostrar, y es la razón de ser de este capítulo, ¿no? La ciencia, vinculada a la política y vinculada a la economía, ¿no? Vinculada a la política como un dispositivo de poder, la ciencia como construcción de poder, ¿no? La ciencia que elige a unos y deja fuera a otros, ¿no? Esa elección, ¿no? Bien específica, ¿no? Y entonces le digo, bueno, ¿cómo armar este rompecabezas para mostrar esta construcción de poder que hizo la ciencia allá a lo largo de 500 años, ¿no? 500 años. Este siglo XVI que comienza, ¿no? No solamente con Descartes, sino con digamos, los Galilei y demás, digamos, esta construcción científica que de alguna manera, digamos, comienza esta historia, ¿no? que va a tener un hilo conductor, que es lo que yo trato de mostrar en el capítulo. ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es la construcción de poder exclusivamente a beneficio de la construcción del capitalismo. El capitalismo que sencillamente es acumulación, cada vez más acumulación, ¿no? Para lo cual el capitalismo necesita dominar a cada vez más gente, cada vez más población. ¿Por qué? Porque necesita expoliar, necesita digamos, apropiarse de cosas que no les pertenecen, ¿no? No solamente el trabajo, ¿no? La naturaleza, los territorios, los cuerpos, ¿no? Y esto lo muestra muy bien la descolonialidad, ¿no?
que estamos construyendo con el pensamiento típicamente indoamericano, ¿no? Está enorme. Y entonces lo que quería mostrar en este capítulo es de qué manera esta construcción, ¿no?, deliberada, sistemática, ¿no?, intencional, la intencionalidad de la ciencia, ¿no? No es una cuestión de que me gusta investigar o no me gusta investigar como algo así casi romántico, diremos, ¿no? ¿Es romántica la ciencia? Creo que es un dispositivo enorme de poder, muy, muy enorme. Y si bien justamente es un dispositivo, digamos, construido de alguna manera por esta modernidad europea, ¿no?, esta modernidad colonialista, pero fundamentalmente por el capitalismo, ¿no? Y entonces va a tejer a través de distintos personajes, ¿no? Va a haber estos hilos conductores, ¿no?, que comienza obviamente con esta construcción hegemónica, esta palabrita hegemonía, que viene muy a tono para explicar justamente lo que los griegos pensaban de la hegemonía, ¿no? Para los griegos la hegemonía tenía un sentido claro: había Esparta y había Atenas, punto. Pero al lado de Atenas y al lado de Esparta había muchas otras ciudades, pero todas tenían digamos, eran un brutal sometimiento a estas dos ciudades, ¿no?, Esparta y Atenas, que después se enfrentan entre sí, ¿no? Después se enfrentan entre sí. Bueno, y esto los griegos lo llamaban hegemonía. Hegemonía era la dirección que se ejercía, ¿no?, la dirección, la conducción, la guía, ¿no?, el horizonte, el que conducía fijaba el horizonte, fijaba para dónde había que ir, y eso es exactamente la palabra que toma en el mismo sentido Gramsci, ¿no?, que me parece un autor fundamental en esto, para decir, bueno, la burguesía también tomó la conducción de la historia, ¿no? La burguesía también empezó a ejercer este direccionamiento, ¿no? Y él lo explica a través de la hegemonía Gramsci, y dice muy bien los medios de comunicación, la educación, varias cosas más. Y entonces uno dice, pero, y también en la ciencia se da esta misma disputa por la hegemonía, por quién conduce, quién dirige, quién fija el direccionamiento de la ciencia. O sea, esa pregunta que es bien epistemológica, ¿no? ¿Qué conocer? ¿Para qué conocer? ¿Y para quién conocer? Es bien, pero bien central. Esas son las tres preguntas que justamente nos estamos haciendo en trabajo social, y me parece muy bien, excelentemente bien que nos hagamos un trabajo social, y ojalá que podamos construir entre todos cada vez una mejor respuesta acerca de esas preguntas, ¿no? ¿Qué conocer? ¿Tenemos que conocer cualquier cosa? No, el conocimiento está bien orientado hacia determinadas cosas y no otras, ¿no? Ciertas cosas. ¿El qué? El cómo conocer es lo metodológico, digamos, ¿no?, el camino, pero lo más importante es el para qué conocer, la finalidad. ¿Para qué quiero conocer? ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué? Bueno, y ahí tenemos las famosas grandes banderas, ¿no?, que lo dijo muy bien Verónica. Para nosotros la bandera de la emancipación, ¿no? Para nosotros, ¿no? Nosotros que por ahora somos, ¿no?, unos pocos, espero que seamos cada vez más, ¿no?, en el mundo, pero digamos, de todas maneras, esta idea de emancipación obviamente es la contracara de la dominación y la opresión. Y la ciencia, justamente lo hegemónico de la ciencia, ¿no?, esta construcción de la modernidad europea, es la dominación y la opresión, ¿no? Y esto extendido a todo el mundo a través del colonialismo, de la colonialidad. Y hoy más que nunca, bueno, y ahí sumamos imperialismo, pero básicamente sumamos acumulación económica, ¿no? Porque en definitiva la dominación y la opresión no era dominación y opresión, no es dominación y opresión en sí misma. No, es para poder acumular más de lo que ya tengo, ¿no? Cada vez más. Y de hecho el capitalismo es un sistema que, digamos, que actualmente los niveles de acumulación son, ¿no?, el 1% de ricos, ricachones, ¿no?, manejando. Bueno, y esta acumulación enorme, esta concentración, esta acumulación, ¿no?, que para lo cual se necesita construcción de poder, y a su vez la acumulación genera más poder, ¿no? Y, bueno, es como una maquinaria, y a esto ha contribuido la ciencia, ¿no? La ciencia, la tecnología, ¿no? La tecnología en manos de las corporaciones transnacionales, actualmente, no nos quepa la menor duda. No nos quepa la menor duda, ¿no?
la tecnología en manos de las grandes corporaciones. Y el que tiene esa tecnología, el que tiene ese saber, obviamente lo utiliza ¿para qué? Para la liberación y la emancipación. No para la acumulación, para la dominación, por este proceso, este andamiaje es lo que de alguna manera está detrás de este capítulo, ¿no? Entonces, y fíjense que el capítulo muestra muy bien que no es por falta de propuestas. Existieron muchas propuestas epistemológicas. Eso es lo que yo trato de mostrar en el capítulo, ¿no? No es solamente el positivismo, no es solamente Comte, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, no es solamente Comte, sino que a la par de Comte ya estuvo Marx con un planteo totalmente distinto, ¿no? Pero no solamente Marx, también estuvo la hermenéutica. Schleiermacher, al mismo tiempo, en la primera mitad del siglo XIX, construye una enorme ciencia que él lo llamó la hermenéutica, de interpretación. Dilthey, que está ahí nomás a continuación de Schleiermacher, Dilthey, en la segunda mitad del siglo XIX, también unos aportes pero enormes, ¿no? Después va a venir Weber, después van a venir otros, después van a venir otros aportes de la fenomenología. No es por falta, ¿no?, de propuestas de otras miradas, no, al contrario. Lo que se dejó de lado justamente fueron todas esas propuestas porque era necesario construir algo que era hegemónico en la ciencia, que es esta mirada naturalista de las ciencias naturales que se llevó a las ciencias sociales a través de la economía. La economía en 1776 fue la primera ciencia social que abraza, pero abraza enardecidamente, enloquecidamente a las ciencias naturales. Y pretende estudiar fenómenos humanos, ¿no?, hechos humanos, ¿no?, comportamientos sociales. Pretende explicar los modos de ser y de estar en una sociedad o en una comunidad organizada, como le diríamos nosotros, ¿no?, desde estas reglas y estas ciencias, ¿no?, de la matemática, de la estadística, de los números, de las relaciones, de la covarianza, correlación, bueno, todo ese andamiaje, ¿no? Bueno, todo ese andamiaje, eso es lo que está detrás de este capítulo, la idea profunda es como una especie de cartografía, ¿no?, de ir ubicando diversos autores, pero en posiciones que uno termina diciendo, bueno, cuando viene Kuhn, ¿no?, en 1962, cuando viene Kuhn en 1962, Kuhn había salido del riñón de este modelo hegemónico, ¿no?, que estaba en Estados Unidos, en Harvard, ¿no? Kuhn era nada menos y nada más que doctor en física, ¿no?, famoso doctor en física de Harvard, brillante, el más brillante de todos, y el más brillante de todos echa por tierra esta construcción, y dice: la ciencia es una construcción histórica. La ciencia es una construcción histórica, no se hagan ilusiones de que esto es un andamiaje matemático, no. Y además muestra que la ciencia es comunidades científicas, o sea, un grupo de hombres, ¿no?, ni siquiera de mujeres, sino de hombres, ¿no?, encima machista, ¿no?, con toda esta crítica que hacemos de la descolonialidad, un grupo de hombres que se creen de alguna manera los dioses del Olimpo, ¿no?, y dicen qué es ciencia y qué no es ciencia. Kuhn echa por tierra todo esto, y lo que de alguna manera esta construcción histórica denominó ciencia, no es más que estas posiciones hegemónicas que se imponen por el ejercicio del poder. Esta construcción hegemónica que se impone, digo bien, por el ejercicio del poder. Y este ejercicio del poder está en manos que es lo que muestra el capítulo, en manos de personajes muy concretos, a los cuales se les dio premio Nobel, ¿no? Y que nosotros, de alguna manera, cuando estudiamos, a mí me pasó en la carrera, ¿no? Yo tengo 2 carreras de grado universitaria, y bueno, y un montón de carreras de posgrado, diríamos, ¿no? Y no te explican cómo es esta construcción, ¿no? Esta construcción, cómo es que de golpe llegamos de acá, de un lugar a otro lugar, y no hay nada de por medio, ¿no? ¿Cómo llegamos? Entonces, esto es lo que hacía falta, de alguna manera, o intenté yo, explicarlo, ¿no?, contarlo. Más que explicarlo es contarlo, relatarlo, ponerlo en una cartografía, ponerlo en un mapa conceptual, como diríamos en ciencia de la educación,
en un mapa conceptual, decir, primero está esto sigue por acá, el otro sigue por acá, y entonces uno dice, bueno, agarro un capítulo que de alguna manera me ayuda a comprender esta construcción histórica que hoy nos tiene tan angustiado, ¿no? Como es el caso del neoliberalismo. El neoliberalismo no cayó de la nube, no salió de un frasco de mayonesa el neoliberalismo. Tuvo una construcción histórica bien específica, bien determinada, con nombre y apellido, que están puestos en este capítulo, ¿no? Con principios, hay construcciones bien concretas que hoy nos permite decir, bueno, entonces, ¿cuál es la pretensión del neoliberalismo? ¿Cuál es la pretensión? La misma pretensión que ya se planteaba en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y la misma pretensión que ya lo tenían los primeros que de alguna manera construyeron esta ciencia hegemónica europea. O sea, construir saber, construir conocimiento para dominar y para, digamos, oprimir. ¿Y eso para qué? Para acumular. ¿Y acumular para qué? Bueno, para volver a reproducir este mismo proceso indefinidamente en el mundo. Y me parece que eso es interesante, porque entonces uno se ubica, y ahí entramos las profesiones, ¿no? Ahí entra el trabajo social. Y el trabajo social, ¿dónde pisan todo esto? ¿Dónde se ubican todo esto? Bueno, como dijo hoy al principio, esta es una materia pendiente, ¿no? Porque el trabajo social, después de este libro, ¿no? Que lo escribimos entre todos, después de este libro, tenemos que volver a plantearnos, muy bien, ¿y el trabajo social dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubican en relación a esto? Y ahí viene el tema de la necesidad de construir epistemologías, ¿no? No una epistemología, construir epistemologías, puntos de vista, miradas pluriversas, como decimos en nuestra América, ¿no? Pluriversas, situadas, sin empezar a hacer, ¿no? Recuperar lo vivencial, recuperar la memoria larga de nuestro pueblo originario, recuperar esos saberes que para nosotros siempre fueron y lo serán saberes valiosos, ¿no? Valiosos, ¿no? Recuperar los arandú, ¿no? O sea, los sabios, recuperar los amautas, ¿no? Y animarnos, ¿no? Animarnos, como dice muy bien María Eugenia Borsani, animarnos a ir tirando cositas por la borda, ¿no? Animarnos a decir, bueno, sin desesperar, dice ella, porque bueno, tenemos que, de alguna manera, tener la tranquilidad de que nos queda despejado el terreno para poder construir, ¿no? Que construir lo que verdaderamente tenemos que construir. Así que este proceso me parece sumamente importante. Yo estoy realmente feliz, ¿no? Contentísimo, feliz, ¿no? Como una perdiz por este proceso que estamos viviendo todos de poder pensarnos y pensar esta maravillosa profesión que es el trabajo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, Silvana, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Te habíamos prometido que no nos íbamos a extender, ya vamos como 2 horas. 2 horas de presentación. No cumplimos con nuestra palabra, pero bueno, así somos apasionados, y bueno, es algo que nos encanta, reflexionar y contar un poco por dónde estamos transitando en términos de pensamiento, de escritura, ¿no? de sentimientos. Mi capítulo, como dije al principio, pero por ahí hay gente que se sumó después, se llama Epistemología Raizal Indisciplinada como potencialidad heurística del trabajo social en clave feminista. Y bueno, hago una introducción bastante en términos autobiográficos, ¿no? En el capítulo, decir, bueno, ¿cómo llego a esta propuesta y apuesta teórica, epistémica, política, ideológica de esta epistemología raizal indisciplinada? Y un poco tiene que ver, ¿no? con mi propia historia de vida. Cuento ahí que siempre me rebelé, siempre me opuse, siempre me indignaron, ¿no? Las opresiones, las injusticias, vivenciadas, violencias cotidianas, vivenciadas en mi propia familia y en quien me rodeaba y donde yo miraba. Así que, como digo también en el libro, digo, uno no nace feminista, se deviene feminista, pero yo creo que fui feminista antes de saber que era feminista. Después, esta manera de ser indisciplinada me llevó a elegir el trabajo social como carrera, y el trabajo social me llevó a conocer los feminismos, en principio el feminismo académico, blanco, hegemónico, occidental,
que fue con el que me formé, y que está ahí en el capítulo. Digamos, lo que hago primero es un debate acerca de la epistemología hegemónica, porque me parece que si criticamos algo, tenemos que conocer qué es lo que criticamos. Entonces, bueno, sucintamente no me quise detener mucho, pero sí los principales debates y aportes de la epistemología más hegemónica, clásica y académica. Y después, bueno, voy de la mano de autoras maravillosas de los feminismos del sur, y dentro de los feminismos del sur, entendiendo el sur como metáfora, ¿no? Como lo dice Boaventura, como metáfora del sufrimiento humano, no solamente del capitalismo y de la colonialidad, sino también del patriarcado. Voy narrando un poco el estado del arte, el estado de la cuestión, de los feminismos descoloniales, fundamentalmente, y del feminismo comunitario, que es el que termina de romperme la cabeza, y donde yo encuentro muchas pistas para desarrollar esta propuesta de la epistemología raizal indisciplinada. Y la última parte del capítulo justamente se trata un poco de comenzar a esbozar la propuesta, que la seguiremos trabajando, y que esta idea de pensar hacer trabajo social la venimos trabajando con Juan desde el 2008, y que se plasmó también en el libro Trabajo Social Emancipador, de la disciplina a la indisciplina, y que vamos a retrabajar, a reformularlo, a ampliarlo, porque bueno, uno va creciendo, va madurando las ideas, va en contra de las propias ideas que escribió, y estamos en ese proceso, pero hicimos ese camino, y yo cuento un poco también en esta mixtura de un texto que va desde lo más riguroso en términos de construcción hasta lo más autobiográfico y anecdótico, ¿no? Voy haciendo ese recorrido, y donde empiezo a pensar el trabajo social como una indisciplina ya por el 2011, y lo planteo públicamente en un seminario internacional de trabajo social, y me acuerdo que colegas muy, muy conocidas me arrinconaron y me dijeron que eso era muy peligroso plantearlo en trabajo social. Estamos hablando del 2011, ayer nomás, ¿no? Porque recién estábamos luchando por ser considerados disciplina, y yo ya venía con la indisciplina. Y bueno, no solamente que no me achiqué, sino que fui profundizando esa idea, porque creo que hay que tirar por la borda esto de la disciplina, de disciplinar las miradas, de disciplinar los cuerpos, los discursos, este disciplinamiento que fragmenta no solamente el conocimiento, sino al propio sujeto. Entonces me parece que la indisciplina nos convoca justamente a rebelarnos, nos convoca a generar rupturas, a tirar por la borda, a animarnos a transitar por otros caminos, a incorporar, ¿no?, el sentir que va caminando junto del pensar también, digamos, ¿no? Vamos siendo, no ese que no somos, sino que vamos siendo una construcción constante. Y el raizal tiene que ver un poco de la raíz, de construir conocimientos desde el pueblo, desde abajo, desde los grupos oprimidos, recuperar esos saberes que han sido destituidos, y hay que recuperarlos, ¿no?, en nuestras aulas, que es lo que estamos haciendo, como decía Paula, que intentamos que circule esas voces otras, esa forma de sentir, pensar, hacer un trabajo otro, ¿no? Y creo que el feminismo tiene mucho para aportar, y el feminismo descolonial y el comunitario, me parece que posicionándonos desde Abya Yala, desde nuestro lugar, ¿no?, nos da muchas pistas, y tiene una potencialidad enorme en términos de pensar el territorio, la comunidad, los cuerpos, la interseccionalidad, ¿no?, que nos aportan los feminismos negros. Y bueno, me parece que ahí hay toda una potencialidad enorme para construir desde abajo, ¿no?, y terminar con estos mandatos impuestos de la ciencia moderna occidental, capitalista, eurocentrista, adultocéntrica, patriarcal, colonial y demás, con todas las características que sabemos, y que lo cuenta maravillosamente bien María Eugenia, y que también nos cuenta Juan cómo se fue construyendo todo eso. Por eso digo que fuimos como tramando por distintos lugares, pero que nos vamos como complementando en un diálogo muy rico, muy diverso, para llegar a esta propuesta concreta de sentir, pensar, hacer trabajo social. No me quiero extender mucho más para, como decía María Eugenia, no espolear tampoco el capítulo, pero bueno, es una propuesta que empieza, digamos, a tejerse hace un tiempo, que ahora empiezo a escribirla, ¿no? Primero la siento, como dice el feminismo, primero sentimos y después pensamos, y después escribimos. Yo estoy en ese proceso de sentir cosas, después pensarla, y después ahora
animándome a escribir, y bueno, que lo profundizaremos seguramente en otras oportunidades, porque el capítulo ya por sí es muy extenso, pero me quería detener en esta también genealogía de los debates epistemológicos feministas, porque por lo menos yo no me formé con estos debates, no he conocido a estas autoras que plasmo en el libro, digo, me parece que también el libro aporta a la formación, como decía Juan, a la formación, a la investigación y a la intervención, pero bueno, quienes se están formando, o a los lectores no avisados en estos temas, quería hacer como un transitar de cuáles son los autores, autoras, los debates, las ideas, cuáles son los puntos de encuentro y también de desencuentros dentro de los propios feminismos, dentro de los propios feminismos descoloniales y comunitarios también, ¿no? Y bueno, cómo todo esto podemos pensarlo para potenciar un trabajo social emancipador, indisciplinado, feminista, nacional, popular, descolonial e intercultural, porque también hay feminismos que hablan no necesariamente de ruptura, sino que es posible un diálogo a partir de una interculturalidad crítica, tomando a Catherine Walsh, ¿no? desde algunos feminismos, que también me parece importante recuperarlo, porque como digo yo, también a modo autobiográfico, cuando me fui encontrando con maravillosas voces, autoras, cuerpos, que iban poniendo en palabras lo que yo iba sintiendo desde muy pequeña, me di cuenta que a pesar de que mi piel es blanca, mi subjetividad y mi sangre eran marrona como la Pachamama, como pongo, ¿no? Entonces yo me siento identificada, profundamente identificada, ¿no? con estos aportes y esta opción descolonial y esta opción de los feminismos descoloniales y comunitarios, y ahí es donde me sentí acuerpada, y desde ahí quise hablar y quise proponer esta construcción incipiente de la epistemología raizal indisciplinada en trabajo social. Así que, para no extenderme más, yo agradezco muchísimo a todos, los invito a comprar el libro, a leerlo, a debatir con nosotros, a dialogar, para seguir creciendo colectivamente en esto de potenciar un trabajo social fundamentalmente antiopresivo, ¿no? Esto que decía Juan, hay que decidir dónde queremos estar en este entramado de relaciones de poder, y para quién queremos conocer, y para quién queremos intervenir, y para qué hacemos trabajo social. La pregunta por el sentido no es menor, entonces para eso tenemos que conocer esta pluridiversidad de perspectivas, para poder optar conscientemente y libremente, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo social quiero hacer, quiero sentir, quiero explayarme, y por dónde quiero transitar? Así que muchísimas gracias de mi parte, nuevamente a Laura y a Armando, y a la editorial Lendije, y a todos los que nos están haciendo el aguante en estas 2 horas de conversa. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. La verdad que es un libro para aquel que lo compre, lo lea, para desmenuzar, para profundizar, para sumergirse ahí para rato. Agradecida de nuevo a cada una de ustedes, decirle, bueno, a la gente que nos está escuchando también, muchas gracias por estar ahí, por haber estado todo este tiempo. Hay muchos comentarios en Facebook para ustedes, que son mimos, me parece, más que nada, y un poco de este entorno que acompaña en estos debates, en estas conversas, así que creo que es como una ronda gigante que se ha armado. Así que ahí están disponibles para que ustedes después también puedan verlos, leerlos y encontrarse con eso. Seguramente la semana que viene ya va a estar la presentación en el canal de la editorial. Igualmente vamos a estar compartiéndola nuevamente por Facebook para todos aquellos que no la pudieron ver. Una vez más, muchísimas gracias por este tiempo. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Chau. Gracias. Muchas gracias. Chau. Nos encontramos. Chau, gracias. Chao, felicitaciones a todos los autores, gracias, y gracias a la Lendije nuevamente. Buen Gracias, año, Laura, y buen gracias año a todos. Gracias. Exactamente, felices fiestas. Feliz año, felices fiestas. Hasta luego. Lindo vernos enorme. a todos. Chau. Chao, gracias.